Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro programa La Hora de la Verdad. Geraldo Bogar, quien les habla, estaremos con ustedes cada domingo de 9 a 10 de la mañana por su canal 25, Grupo de Medios Panorama. Acompáñenos. Don Geraldo, buenos días. Buenos ¿Cómo se días, señor siente Guzmán. ese distinguido líder? Bueno, hoy es un día interesante, hay muchos temas que tratar, políticos, de la justicia, internacionales, pero esperemos que sea un programa ameno y que el público continúe como cada domingo viéndonos por su canal 25. ¿Sabe usted, don Geraldo, que hace unas cuantas semanas hablábamos de terrorismo por el mundo, que el mundo entero está en guerra y de terror? Y yo me puse a analizar con relación a lo que ha estado pasando en República Dominicana, Santo Domingo. Aquí ha sido una semana de hablar de la corrupción. Se ha hablado de la corrupción a lo largo y a lo ancho de la geografía nacional. Bueno, la corrupción es un flagelo que no solamente es en la República Dominicana. La corrupción es algo que abarca al mundo entero, a toda la humanidad. Si hablamos de corrupción y nos vamos a las historias, desde Adán y Eva estamos hablando de corrupción. Sí. Cuando la serpiente con la manzana envenenada corrompe a Eva. De alguna manera la corrompió. Pues claro. Sí. Entonces es un tema neurálgico para el desarrollo de cualquier país y en este momento para la República Dominicana. ¿Han habido quejas de diferentes partidos? Sí, muchas quejas, las cuales algunas veces yo siento como que le ponen un poquito de más a las cosas, porque vamos a decir que sea cierto que hay corrupción, supóngase que sea verdad. Ahora, en la medida que algunas organizaciones, partidos políticos han querido mostrar las cosas, yo creo como que deben bajarle un chin. Sí, bueno, lo que iba a decir en cuanto a eso es que la corrupción hay que tomarla con pinza y hay que tomarla de quien la dice. Eso es así. Mire, yo siempre analizo y digo que porque haya una manzana podrida en un paquete de muchas, no quiere decir que todas estén dañadas. Entonces, siempre va a haber casos fortuitos que ocurran de corrupción. Si es hasta en la familia, mire, los dedos de la mano no son parejos. No, eso es verdad, usted tiene toda la razón. Y desde ahí comienzan quizá a darme la razón a lo que yo quiero decir. O sea, yo no creo que porque alguien haya cometido un hecho de dolo pueda llamarse mafia, corrupción al Estado. Yo creo como que deben bajarle un poquito. Bueno, lo que pasa es que si analizamos la corrupción desde el punto de vista político, es un problema. ¿Por qué? Porque la corrupción, por ejemplo, en el caso de los políticos, nace en que alguien pide algo a cambio de ¿qué? De otra cosa. De otra cosa. Pues eso quiere decir que siempre van a haber gente en venta. Bueno, o sea, todo el mundo está en venta, entonces. El gran problema de la corrupción es ese. Sí. Ese es o sea, cuando usted habla de corrupción, por ejemplo, y a los políticos nos atacan de corrupción, que son corruptos, que por ejemplo en la época del extinto presidente Balaguer, la mayor parte de la recaudación era por aduanas. Y entonces hablaban de la corrupción política de los estados, o sea, del gobierno. ¿Qué pasa? Que quien corrompía a las personas eran los empresarios o los importadores. Entonces los grandes importadores eran parte de la corrupción. Claro, porque es que es un sistema. Es que no puede haber corrupción, no una sola cosa lo que se corrompe quizás un área, un equipo, pero el decir que fulano se corrompió no es tan fácil. Fíjese algo en la República Dominicana, que es algo muy importante. Por ejemplo, el PRM habla de la corrupción, ¿verdad? Sí. El Partido Revolucionario Moderno está hablando de la corrupción, pero tienen que tomar muy en cuenta que la República Dominicana, los últimos presidentes que han habido, ninguno se le ha podido tildar de corrupto. Empezando el doctor Balaguer. Nadie puede decir que el doctor Balaguer vivió y murió en el patio de su casa. El presidente Leonel Fernández vive en un apartamento. O sea, mucha gente quieren decir una cosa por otra, pero el doctor Leonel Fernández es una persona que nadie puede decir que ha tenido cuenta de banco. No, y nadie puede decirle este bien es de Leonel Fernández, nada. Nada. Bueno, un vehículo y su apartamento. Y ni dele, porque eso le toca. Bueno, yo siempre me he encontrado muy jocoso lo siguiente.
el presidente Fernández, usted nunca ha podido decir que, por ejemplo, que va a Miami y se queda en su apartamento de Miami. No. O que va a Nueva York y se queda en su apartamento de Nueva York. Ni que está de paseo por una isla de esa. Siempre él sale, pero es a cuestiones de trabajo. Seguimos. Asuntos El profesionales. expresidente Hipólito Sí. Mejía, nadie puede hablar de corrupción Pero con él. para nada. Nada. Para nada. Y el actual presidente, Danilo No, pero- Medina. No, pero ya ahí se pararon las aguas. Danilo Medina es signo de honestidad y calidad. Imagínate tú, una persona como el presidente Danilo Medina, y tú te crees que a una persona de la naturaleza que tiene Danilo Medina le va a pasar por la mente hacer algo malo. No. Es Señores, que no. el que llega presidente de un país, en el caso de la República Dominicana, entiendo yo, lo que quiere es pasar a la historia, logrando algo, porque son pocos los que han sido presidentes en los últimos 40 años. Muy pocos. No, o sea, si usted pone los 12 años de Balaguer, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, vuelve Balaguer, bueno, Jacobo Magluta tuvo 41 días. 41 días, Sí. después de Balaguer. Fue del 4 de julio de 1982 hasta agosto que tomara posición. Bueno, y vuelve Balaguer, después Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y ahora Danilo Medina O sea, Sánchez. como 7 presidentes en 40 Sí, años. o sea, ahora, ¿qué pasa? Que muchas de las cosas que hace el entorno se le pega O al tronco. y la mayor parte de las veces ni sabe de qué le están hablando. Mire, por eso que yo digo que para eso hay que tener cuidado. Porque, óyeme, pero si usted como en calidad de presidente, no quiero decir que usted lo sea, nombra a cualquiera de los que estamos aquí o a mí. Bueno, y yo hago algo, bueno, pero yo tengo uso de razón desde los 18 años, me dieron una cédula. Sí, o sea, yo mañana lo nombro a usted Claro. y entonces yo soy culpable de lo que No usted haga. puede ser, entonces por eso que yo digo, como que todas estas declaraciones que han venido dando, como que deben bajarle el tonito y bajarle un poquito, porque como que están poniendo de más. Lo que pasa es que en la política lo que usted dice se queda y usted no sabe cuándo se le revierte. También es verdad, porque todo está bien cuando están afuera, Ah, todo está bien. porque más adelante hablaremos ya de las alianzas, ese tipo de cosas, y Claro. entonces los panoramas cambian. Pero hay algo, y volviendo al tema de la Sí, corrupción, sí. que es la Iglesia Católica. No, hay algo que no podemos pasar por alto. El secretario general del Partido Revolucionario Moderno dio unas declaraciones con respecto a la corrupción. Él dice como que han convertido el Estado en mafia y corrupción. Y creo que tenemos un video donde él da esas declaraciones. Si lo tenemos listo, pues por favor. Pues nada, entonces yo mismo le quiero decir a Chuf Vázquez, que en su momento fue diputado, senador, creo que en más de una ocasión. Sí, sí, Él sí. sabe cómo Bueno, funciona el Estado. Fue presidente del Senado. Fue presidente del Senado también. Creo que tenemos el video listo. Adelante. Se ha incrementado de manera vertiginosa, porque ahora las instituciones, en más de un 80%, lo que hay es una mafia organizada al servicio de la corrupción en este gobierno de Danilo Medina. Más del 80% de las instituciones del Estado operan como una mafia organizada al servicio de la corrupción en el gobierno de Danilo Medina. Bueno, Vemos que él como que está exagerando. claro, Está pero exagerando, porque le habló de un 80%, pero hasta para usted sacar una nota examinándose es difícil sacar un 80%. señores, Entonces, ¿cómo va a calificar este Al presidente. gobierno de un 80% en corrupción? O sea, nada más hay un 20% de gente buena en el gobierno. Pues No, entonces esto es una cañada. no, No estamos en un país entonces. Lo que usted tiene que ver que son No. declaraciones políticas. Son declaraciones políticas, punto. O sea, usted no... Es más, yo no le daría ni siquiera... no sé. Algunas Porque- veces yo creo y pienso como que esos políticos que salen con ese tipo de información, lo que quieren es como billar. Salir Claro. con algo para que lo tomen en cuenta. Exactamente. Porque yo te creo lo digo. como que no, eso no tiene como razón de ser. Sí, y volviendo a un punto, quiero volver de nuevo al punto de la Iglesia Católica, Sí. para que usted vea cómo, cuando se hace una denuncia, cómo usted tiene que ser continuo y transparente. La Iglesia Católica, Que también dio una declaración. sí, de unas declaraciones, pero fijó su posición. Pero como fijó, le claro, llaman pero ellos, sí. primero habló que en el año 1900, no sé si fue exactamente, en 1975, ellos tomaron la posición en contra de la corrupción, porque muchas personas querían decir
que la Iglesia Católica como que era muy permisiva. Sí, sí. Y Siempre. eso no es la realidad. El Eso problema no. de la Iglesia Católica es que ha tomado una postura a través de la historia. Entonces, ahora, la Iglesia Católica no es la justicia. La Iglesia Católica puede dar su opinión, dar su consejo, pero no es la justicia. Entonces, yo entiendo que nosotros debemos, cuando hablemos de la corrupción, debemos estar, primero, ser ecuánimes y segundo, tenemos que tener una posición muy cautelosa, porque la corrupción es como el agua, que cuando se derrama, Moja a todo el mundo, líder. ¿no? Y imagínense Sí. que ustedes mañana le digan en el colegio de sus hijos, como están las redes sociales, a que Guzmán, que tu papá es un corrupto. Oh, fresco. Más nunca vuelve el muchacho a la escuela, líder. Más nunca. Entonces, son declaraciones alegres. Porque, ok, caso fortuito, 1, 2, 3, ok, pero aquí vivimos casi 11 millones de habitantes. Entonces, Bueno. por un caso, 2 aislados, creo que no. Pero creo que también teníamos las declaraciones de la iglesia con respecto a lo que es el tema de la corrupción. Los obispos fijaron una posición ante esa situación. Si está lista, pues vamos a compartirla con los amigos televidentes. Adelante, señor director. Sale en un día clave del pensamiento universal del Papa Francisco. Hace un llamado indicando que la corrupción es una desviación de comportamiento ético y moral de acuerdo a los principios y valores que han de regir la actitud de un hombre y una mujer de frente al servicio que ha de realizar para los demás. Vimos esas declaraciones, muy Fíjese, profesional, por cierto, Pero fíjese muy bien, diferente. él habla de Sí. que el Papa, Sí, y cuando el Papa Francisco habla, no está hablando para la República Dominicana, para el mundo. está hablando para el mundo. O Para sea el que el mundo. problema de la corrupción es un problema mundial. Pero es que siempre va a ser un problema mundial la corrupción. Bueno, que el ser humano cambia ciertas cosas, pero, Pero es el claro, claro. Yo le hice la referencia a los dedos de la mano, no son parejos. Pero lo que yo no quiero es que porque algo salga mal, quieran culpar que todo. Simplemente por declaraciones alegres, porque están en la oposición, porque no son ellos que tienen la sartén por el mango, como decimos, porque es muy bueno coger piedra para los más chiquitos. Entonces, yo Ahora. creo como que cuando un político a esa altura hace una declaración, debe por lo menos dar muestra que lo que está diciendo tiene algo de verdad. Ahora bien, yo sí entiendo que no podemos dejar de pasar por alto lo siguiente. La corrupción hay que combatirla. Nosotros lo que estamos diciendo en este programa es que las declaraciones de los políticos deben ser con mesura y deben ser específicas. No pueden ser, como usted dice, que el 80%. No. Usted tiene que ser específico, porque todo el mundo es igual. Porque entonces el Estado 80% de un solo partido. ¿Parece? O el 80% está en el poder. No. Y en ese mismo tenor, quiero hablarle lo siguiente, y que es muy importante. Ahora mismo estamos hablando de corrupción, y entonces tenemos el problema, sigue el problema de la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría y ahora los fiscales. Por eso es un tema que yo creo que deberíamos dejar para después de la pausa. Bueno, nos vamos a una pausa. Ok, vamos a una pausa y luego continuamos con este y otros temas. Adelante, señor director.